Y bueno amigos, espero que esté todo súper bien, esté todo marchando de manera correcta. Hemos llegado hoy un poco más tarde, pero seguro, y es que bueno, la Champions ha estado interesante, estaba también viendo otras cositas allí y la verdad que me dije voy a hacer algo aquí porque me parece muy significativo y la que vamos a hacer el día de hoy muchachos es muy sencilla, para mí es la confirmación de que el Real Madrid Club de Fútbol está en una muy buena posición o va en un muy buen camino, porque cuando lo escuchamos decir, no, cuidado con el Madrid y eso... cuando le escuchamos decir ese tipo de cosas, yo me preocupo y digo, no tenemos nada que hacer. Pero cuando se habla del Real Madrid en los términos que vamos a escuchar en breve, ojito porque la cosa se pone bastante interesante. Ojo porque les viene bastante cargadito y como les digo, la confirmación para mí de que este equipo está en una línea totalmente ascendente y que obviamente les está causando un poco de pavor a los antimadridistas. Así que les voy a pedir lo de siempre y es una sola cosita a cambio, que me acompañen hasta el final de este video y lo descubrimos juntos. Chicos, quiero empezar con este tweet que coloca este tal futbolero que dice: no solo ha mandado a callar a la afición del City, también ha hecho el gesto, les ha hecho el gesto de llorones y no lo sancionan. Es increíble que le han dado tanto poder al futbolista más imbécil del planeta. Por cierto, yo le hubiera respondido con ese mismo emoji de sigue llorando, sigue llorando. Pero bueno, mucha atención porque la realidad es que la manera en que ellos ven las cosas no siempre es igual dependiendo del color de la camiseta. Porque bueno, afortunadamente el fútbol tiene memoria. Existe una hemeroteca que está lleno de gente que siempre está diciendo cosas y recordando cosas. Y esto decía este mismo hombre con una acción similar en la que, pues bueno, básicamente hay otro futbolista con otro color de camiseta que dice: otra cosa que me sorprende mucho de Lamine Yamal es la personalidad que tiene con solo 18 años. Qué suerte tenemos de tenerlo en nuestro equipo, es lo que decía este hombre con una actitud que, por cierto, bastante similar, muchas celebraciones, un día se agarró las pelotas y bueno, básicamente no dije nada. Bueno, aquí está también lo que les decía, aquí está donde se agarra sus partes íntimas, pero bueno, realmente es que me parece impresionante. De verdad, mira, no se puede ser tan cortito de mente y decir, o sea, si tú vas a criticar una cosa de alguien que sea tu amigo y tu amigo haga algo similar, también critícalo porque... debería ser igual de lamentable según el criterio que maneja. No, es que definitivamente yo entiendo que esto también es un personaje en redes sociales que le ayuda a generar interacciones y bueno, esto es algo bastante normal porque me cuesta creer que alguien pueda hacer esto, honestamente, y con todo el respeto del mundo, ¿eh? Y bueno, para continuar tenemos aquí otro personaje bastante particular que es bastante conocido ya entre todos nosotros porque definitivamente tiene una manera particular de ver las cosas y ver el fútbol, ¿no? Una manera bastante particular y que no deja a nadie, como quien dice, fuera de su silla. Realmente es maravilloso. Ayer ya lo escuchábamos llorando, que Valverde no tenía que haber nacido porque el papá de Federico Valverde nació no sé dónde y conoció a la mamá de no sé qué. Una cosa, pero absolutamente impresionante lo que están llorando. Y repito, esta es una de las cosas que me hacen pensar que vamos en buen camino y que tenemos alguna posibilidad de ganar la UEFA Champions League. Porque cuando empiezan con este tipo de cuentos, llamativo. Bueno, lo habéis visto, ¿no? Otra vez lo que ha pasado. Bueno, nos pensábamos que el Madrid en la Champions este año nada, pero claro, es que como han abandonado la Superliga, pues entiendo que la UEFA le debe favores a Florentino. Y los primeros ya lo hemos visto. La semana pasada Valverde no tendría que haber jugado. ¿Os acordáis? El boxeador. Jugó, metió 3 y hoy lo habéis visto, ¿no? 2 penaltis que no le pitan al City y luego el penaltito al Madrid sí que se lo pitan. Le dejan con 10 y la de siempre, así gana el Madrid. A mí me daría vergüenza. Ahí lo dejo. Que por cierto, una cosa muy significativa, me parece llamativo que estén utilizando la frase de Mourinho. A mí me daría vergüenza. Recuerden que Mourinho dijo que a él le daría vergüenza hacer lo que hace Guardiola y compañía, ¿no? Me parece increíble y siempre he dicho una cosa y lo voy a repetir hasta el día en que ya no esté en esta tierra. Ningún aficionado del Barça, nadie que tenga nada que ver con el Barça va a poder hablar nunca de arbitraje. No debería, no está bien, no le queda bien, porque pagaron al vicepresidente del comité técnico de árbitros para amañar competiciones y eso no se puede olvidar nunca. Otra cosa para añadir muy importante, que es patético que estés hablando de arbitraje después de que te metieran el meneo que te metieron. Es como que venga el entrenador hoy del Newcastle después de que te metieron 7 goles y estés hablando de árbitro. O sea, es realmente patético. El Barça fue
ganador. Y si hubo una jugada polémica, creo que no influye en nada porque te hubieran metido en vez de 7, 6 o 5, igual estarías totalmente liquidado. Pues es exactamente lo mismo, pero esto es una línea que esta gente intenta ir metiendo y dijo, bueno, a lo mejor el Madrid no gana la Champions porque lo tiene complicado, es un equipo que apenas se están empezando a ver brotes verdes, pero por si acaso yo voy abriendo el paraguas y voy diciendo que el Madrid está robando. Y si la eliminatoria que viene, el Bayern de Múnich no le pasa por encima al Madrid, esta gente se va a inventar algo casi con total seguridad porque es su forma de ver las cosas y de entender que así se enmierda el Real Madrid. Obviamente, esto fuera de España es que no tiene ningún tipo de recorrido, es que ni siquiera salió, el único que salió llorando fue Guardiola, que repito, a mí me da la sensación de que Guardiola está en un punto complicado de su vida, honestamente en un punto complicado de su vida porque le veo irreconocible. Es que en la previa le escuchamos hablar de Nicky, Nicole y Mbappé, ¿no? Yo nunca me imaginé ver a Guardiola en ese plan y es una decadencia bastante preocupante. Pero bueno, vamos a cerrar con el siguiente clip que también me pareció bastante llamativo, muchachones. Pero bueno, aquí está lo que les decía, llamativo esto también, porque repito, ya es oficial, se sabía que iba a pasar, el Bayern Múnich le metió 10 goles al Atalanta en el global, se sabía que el Bayern estaba dentro, pero bueno, aquí está la confirmación y escuchen este clip que también es como para guardarlo. Yo lo que creo es que con esos argumentos futbolísticos no le va a dar para eliminar al Bayern. Cuando yo digo que no la va a oler es una forma de hablar, yo no digo que el Madrid no vaya a oler la bola, creo que el Bayern es extremadamente favorito. Que todo lo que sea que el Bayern no pase de rondas semifinales me parece que es una sorpresa por temas futbolísticos. Córtalo, entonces creo que el Madrid no va a pasar a semifinales además de manera rotunda. ¿Un 5-0 lo firmas? No. El Bayern. No, en la ida 4 y en la vuelta 6. Nico, hablamos extremadamente favorito. Sí, creo que o sea, estás poniendo al Madrid a un nivel ahora mismo como si jugara contra el Bodo Glimt. Sí, no, ¿Es no, que? Sí. No, sí. Porque contra el Bodo Glimt extremadamente vamos a ver. favorito. Contra cuartos de final de la Champions. Sí. Total, contra el Bodo. El Bodo Glimt no tiene ningún tipo de posibilidad contra el Bayern. El Madrid, hombre, alguna tiene, es fútbol. Tiene las mismas que contra el City o un poquito menos. Ya está. Entonces puede ocurrir. Oye, sí. Tiene las mismas que contra el sitio o alguna. Mira, es que tú lo escuchas hablar a este Marcos de Vicente, que por cierto es el que ha estado últimamente haciendo que tiene algún tipo de información con el tema de Vinicius. Los escuchas hablar y por eso les digo, esto a mí me da la sensación de que vamos en muy buen camino. Porque ustedes recuerden que cuando el Madrid está como ganando partidos, además que pasó contra el Manchester City, yo no recuerdo haber escuchado a alguien diciendo el Madrid es favorito en esta eliminatoria, ¿no? Creo que se lo escuché de este programa al narrador este argentino, que no recuerdo el nombre ahora mismo, le escuché decir, este es el Madrid, es la Champions, tengan cuidado, tal, y bueno, efectivamente terminó pasando el Madrid, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Mira, aquí básicamente que tendrá alguna oportunidad, básicamente un poquitico más que el Bodo Glimt, ¿no? Que en caso de que el Bodo Glimt se enfrentara al Bayern de Múnich en la siguiente ronda. Yo entiendo que el Bayern viene aplastando, el Bayern puede ser un rival durísimo y, bueno, creo que es más favorito que el Real Madrid, pero de ahí a decir que no le da ninguna posibilidad, que es extremadamente favorito, y bueno, lo que le preguntaban era totalmente cierto. Vamos a entonces intenta vaticinar un resultado, porque si dices que no va a haber ningún tipo de posibilidad porque es extremadamente favorito, estamos hablando de que probablemente la eliminatoria termine ganando el Bayern 18-0, ¿no? Que no digo que no pueda pasar, el Bayern es un equipo impresionante y una aplanadora absoluta, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que termina ocurriendo por aquí, vamos a ver si realmente es tal como este hombre nos los está vendiendo aquí, ¿no? No me quiero enredar muchísimo más, quiero saber por supuesto sus opiniones en los comentarios. Esto es la confirmación de que estamos de vuelta. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.